cordial bienvenida a cada uno de ustedes en esta noche. Estamos de regreso en nuestro ciclo de discipulado de Matete, y como pues todos sabemos, todavía permanecemos en cuarentena, aislados, separados, pero en esta noche, por la misericordia de Dios y en su soberanía, podemos hacer puente entre nosotros y entre nuestro Dios a través del estudio de la palabra de Dios. Aquí en este ciclo de Matete, Jesús es mi Rey soberano, considerando las implicaciones que tiene la soberanía de Dios en nuestro diario vivir. Yo le suplico por favor que si pudo bajar las notas que pusimos a su disponibilidad, que las busque y que abra su Biblia donde nos quedamos la vez pasada, en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo número 3. Vamos a continuar estudiando versículos del 1 al 13. Vamos a estar considerando estas porciones bíblicas en el contexto de la necesidad imperiosa que el verdadero seguidor de Jesucristo, los discípulos de Jesucristo, los cristianos, necesitan, esa necesidad urgente que el cristiano tiene de darle prioridad al hecho de buscar mantenerse firmemente establecido en su fe, establecido en el Señor, establecido en su confianza en Dios y en su confianza en la palabra de Dios. No hay posibilidad de mantenernos firmes, caminar en fe, si no estamos parados firmes en la palabra de Dios. Así que con eso en mente, acompáñenme un momento a orar para entrar de lleno al estudio de esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, volvemos a darte gracias por la fidelidad que tú tienes para con nosotros. Volvemos a darte gracias, Señor, por la misericordia con la cual tú nos bañas día tras día, Señor. Queremos darte gracias por el cuidado que has tenido de nosotros durante el tiempo que ha transcurrido durante este día. Y queremos darte muchas gracias, Señor, por habernos sellado con tu Santo Espíritu, por habernos dado, Señor, una guía clara para nuestro diario vivir, para nuestra búsqueda de vivir piadosamente, que es tu santa palabra, la Biblia. En esta noche queremos estudiarla, queremos considerarla, queremos que tú nos enseñes. Yo te suplico que tengas misericordia de mí, que soy un hombre pecador, y te imploro que las cosas que me has enseñado, que has traído a mi consideración, que me has refrescado en los últimos días, Señor, pues me permitas compartirlas con mis hermanos y los que están mirando a través de las redes sociales, Señor, y que nuestros corazones sean edificados y que al concluir, Señor, el resultado sea que tengamos un odio más intenso por el pecado en sus manifestaciones, por más pequeño que sea, por más grande que sea, y que haya una sed, un hambre genuina, Señor, verdadera, real, Señor, de querer hacer tu voluntad, vivir conforme a tu voluntad, darte la gloria que tú te mereces y de servirte, Señor. Ese es el deseo nuestro, Señor, y sabemos que esta oración está cogida de la mano con tu santa voluntad, y como tu palabra nos confirma, sabemos que cuando pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos escuchas, y si nos escuchas, tú concedes nuestra petición. Y ya de antemano, Señor, pues te damos gracias por haber logrado estas cosas en nuestro corazón. Así que dirígenos, Espíritu Santo, y que Cristo sea exaltado es nuestra intención y nuestro mayor deseo. En el nombre de Jesús, con humildad oramos. Amén. La vez pasada, pues comenzamos esta sección firmemente establecidos en el Señor. Ahí en sus notas comenzamos diciendo que la vida cristiana nos enseña que antes de poder caminar como creyentes, caminar con el Señor, es necesario aprender a pararnos firmes en el Señor. Utilizamos como ejemplo la interacción que el apóstol Pablo tuvo con la iglesia de Tesalónica.
La Escritura nos dice que Pablo fue el padre espiritual de la iglesia de Tesalónica, pero que Pablo fue forzado a abandonar la ciudad de Tesalónica aún temprano en su ministerio en esta ciudad, y que fue forzado a estar separado de esta iglesia. Los capítulos 1 y 2 vimos la vez pasada que nos explican, nos dejan ver cómo es que esta iglesia nace, cómo es cuidada por el apóstol Pablo, cómo la iglesia responde con humildad y con celo y con amor a la palabra de Dios, cómo se convierten en un ejemplo para las iglesias que circundaban Tesalónica. En el capítulo 3 nos explica entonces cómo la iglesia puede y debe pararse firme en la fe. Dijimos la vez pasada que hay dos palabras que son claves en este capítulo número 13, que es la palabra confirmar y la palabra afirmar. El versículo 8 me parece a mí que también es versículo clave en esta porción bíblica, el concepto, la idea principal de todo el capítulo, que nuevamente es la necesidad urgente que tenemos de aprender a estar firmemente establecidos en la fe, firmemente establecidos en el Señor. Lo vemos en el versículo 8, donde dice: de modo que ahora hemos vuelto a vivir, hemos cobrado ánimo, hemos cobrado fuerza, hemos cobrado ímpetu, sabiendo, Pablo está hablando, que estáis firmes en el Señor, hablando de la firmeza en la fe de los hermanos de Tesalónica, cuando dice sabiendo que estás firmes en el Señor, como un ejército que se niega a retroceder independientemente de la magnitud de los ataques del enemigo. Dividimos la enseñanza en tres partes, nuevamente, tres formas en que Pablo ministró, ayudó a estos nuevos creyentes a que pudiesen estar firmes en la fe. Lo primero que establecimos es que lo primero que Pablo hace, nuevamente, Pablo es forzado a salir ante los ataques de los judíos de Tesalónica, tiene que salir forzosamente, y lo primero que Pablo hace en su deseo de ayudar a los tesalonicenses a que se mantuviesen firmes en su fe, es que le envió un ayudante, y eso lo vimos en los versículos del 1 al 5, creo que la vez pasada pues cubrimos esa parte. En el versículo del 1 al 5 dice: por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo decide, él y Silas, quedarse en Atenas por el amor que tenía por ellos. Y el versículo 2 dice: y enviaros a Timoteo, hijo espiritual de Timoteo, creyente como Pablo, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, enviarlo. Pablo está fuera en Atenas, ahora envía a Timoteo con el propósito de confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, de solidificarlos, de afirmarlos, de motivarlos a vivir a vivir conforme a la sana doctrina respecto a la fe, a la confianza que ellos tenían en Dios, a la confianza que ellos tenían en la palabra de Dios. Versículo 3 nos dice: a fin de que nadie se inquiete, nadie se deje engañar por estas tribulaciones, aflicciones, presiones, pruebas de nuestra fe, pues nosotros mismos sabéis, vosotros mismos debió haber dicho, sabéis que por esto estamos puestos de esperar en la vida de todo cristiano que el sufrimiento y la persecución y la aflicción sea parte de nuestro diario vivir. Versículo 4 dice: cuando estábamos con vosotros os decíamos de antemano que íbamos a pasar tribulaciones. Cuando estaban con ellos le dijimos que antes de ir a ellos pasamos tribulaciones, que mientras estamos con ustedes estamos pasando tribulaciones, y que cuando llegue el momento de salir de la presencia de ustedes también nos esperan tribulaciones. Y Pablo les enseñó que a ellos también les sucedería lo mismo. El versículo 4 al final dice: y así sucedió, como bien sabéis. Así que la aflicción que había sido predecida se realizó, pero se realizó con el propósito de fortalecer la fe de los tesalonicenses. Versículo 5 dice: por eso también yo, para protegerlos a ellos,
no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, esto es, envié a Timoteo de regreso para informarme acerca de cómo estaban los tesalonicenses lidiando con la aflicción, con la persecución que estaban experimentando, pues temía que os hubiese tentado el tentador, Satanás, y que nuestro trabajo hubiese resultado en vano para con ustedes. Así que eso es lo que nos dicen los versículos del 1 al 5. Dijimos la vez pasada que Pablo sale de Tesalónica, otra vez forzado por la persecución de los judíos, llega a una ciudad que se llama Berea. En Berea encuentra una buena recepción tanto de judíos como de gentiles, pero también nos dice la Escritura, allá en Hechos capítulo 17, que los que se le oponían en Tesalónica fueron a Berea, provocando también oposición. Versículo 2:13, en Hechos capítulo 17 dice: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá a Berea y también alborotaron a las multitudes. Entonces los hermanos de Berea hicieron que Pablo saliera inmediatamente y se lo llevaron a Atenas. Dijimos también que aparentemente Timoteo fue eventualmente a parar a Atenas, de donde Pablo lo envía de regreso a Tesalónica con el propósito de que ayudara, que ministrara la palabra que se utiliza en la Escritura a esta iglesia joven de Tesalónica que está pasando por grandes tribulaciones. En ese contexto tratamos de identificar algunos factores que provocan que Pablo enviara a Timoteo. Y lo primero que vimos, que está en sus notas por favor, la preocupación de Pablo. En el versículo 1 dice: por eso, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviaros a Timoteo. Nuevamente, por eso se refiere, como dijimos la vez pasada, a lo que se nos describe en el capítulo 2, versículos 17 al 20. Por eso se refiere al gran amor que Pablo sentía por ellos y la razón al mismo tiempo por la cual Pablo no podía abandonarlos, aunque estaba separado de ellos, no podía abandonarlos por la intensidad del amor que sentía Pablo por los tesalonicenses, que como ya dije, se describe en el capítulo 2, versículos del 17 al 20. Así que vemos entonces que Pablo prefiere quedarse solo en Atenas, de forma tal que su hijo espiritual Timoteo pudiese regresar a Tesalónica y ayudase a establecer los santos. Dijimos la vez pasada también que Pablo no era un pastor como el pastor asalariado que nuestro Señor y Salvador Jesucristo describe en Juan capítulo 10, versículos 12 al 13, Cristo hablando: pero el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, de venir al lobo, la adversidad, la persecución, entienda por favor, y deja las ovejas y huye, ¿ok? Me persiguieron aquí, así que ellos se resuelvan como puedan, y ya yo no tengo que preocuparme más por ellos. Ese no era el caso de Pablo. Así que el asalariado, Cristo terminando en versículo 13, dice: huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero el verdadero pastor no hace eso. El verdadero pastor da su vida por las ovejas. Por otro lado, vimos entonces que Pablo no solamente amaba la iglesia de Tesalónica, también amaba la iglesia de Filipos, estaba dispuesto a dejar su deseo de estar con el Señor en el cielo con el propósito de poder animarlos. Ahí en Filipenses capítulo 1, del versículo 22 al 26, ahí en el versículo 23 dice: por un lado, quisiera morir para ir a estar con Cristo, pero eso sería mucho mejor para mí, en términos personales, Pablo hablando, pero escuche ahora: pero por otro lado, a causa de ustedes, la iglesia de Filipos, es más necesario que siga viviendo, que me mantenga con vida, y como estoy convencido de esto, sé, dice Pablo, que me quedaré todavía con ustedes para ayudaros a seguir adelante y a tener más gozo en su fe. Así que Pablo, sin duda alguna, tenía gran amor por la iglesia de Tesalónica, también tenía gran amor por la iglesia de Filipos, y también Pablo tenía gran amor por la iglesia de Corinto.
Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 15, vemos que Pablo, como un padre, quería darse a sí mismo y todos sus recursos como un padre quiere hacerlo por un hijo. Ahí en 2 Corintios 12, 15 dice, y yo de buena gana gastaré todo lo que tengo y aún a mí mismo me gastaré en bien de ustedes, por amor de vuestras almas. Y en este caso, hablando de los corintios. Así que vemos entonces las razones, nuevamente los factores que provocan que Pablo enviara a Timoteo. Primeramente, la preocupación que Pablo tenía por el bienestar de la iglesia. Segundo, el carácter de Timoteo. En el versículo número 2 dice acerca de Timoteo lo siguiente: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Dijimos entonces que el punto que queríamos destacar como parte de esta enseñanza es que no todos los creyentes están firmemente establecidos en la fe. Los creyentes que están firmemente establecidos en la fe son creyentes que están equipados. El estar firmemente establecido en la fe es una cosa que equipa a los creyentes a poder ayudar a establecer a otros creyentes. El punto aquí es el siguiente, es que Pablo envía a Timoteo precisamente por eso, ¿verdad? Y no todos los creyentes están preparados para hacer eso. Lo ideal sería que todos pudieran hacerlo, ¿ok? Pudieran hacer que pudiesen estar equipados, mejor dicho, para ayudar a establecer en la fe a otros creyentes. Lo ideal sería que eso fuese de esa forma, pero la realidad es otra. Hay muchos creyentes o supuestos creyentes que, como el cangrejo, caminan para atrás cuando se trata de su caminar espiritual, olvidando, como dijimos la vez pasada, verdades básicas acerca de la fe. Estamos hablando de personas que, en vez de afirmar a otros, viven en una constante necesidad de afirmación de parte de otros creyentes, y eso cuando lo vemos, pues, y lo comparamos con lo que dice la Escritura, pues resulta ser como una contradicción, ¿verdad? Porque eso como que no compagina, ¿verdad?, con lo que es de esperarse de una persona que ha tenido una conversión genuina. Y tratando de ilustrar eso, vimos entonces lo que la Escritura nos decía en Hebreos capítulo 5, y parafraseo lo que el pasaje decía, porque la vez pasada lo vimos en detalles. Ahí en el capítulo 5 de Hebreos, el escritor de Hebreos comienza diciendo: tenemos mucho que decir sobre el asunto. El asunto es del sacerdocio de Cristo, ¿verdad? El autor de la vida eterna, y muy superior al sacerdocio de Melquisedec y todas esas cosas. Y el escritor de Hebreos dice: tenemos mucho que decir sobre este asunto, pero es difícil explicarlo, y la razón por la cual es difícil explicarle a estas personas a las cuales el escritor de Hebreos se está refiriendo, es porque ustedes son lentos para entender, son tardos para oír en la versión que nosotros normalmente utilizamos. Al cabo de mucho tiempo, ustedes, que ya deberían ser maestros, en cambio necesitan que se les vuelvan a explicar las cosas sencillas de las enseñanzas de Dios. Y el escritor de Hebreos un poco más adelante los describe como personas incapaces de juzgar rectamente, incapaces de discernir, ¿ok? El punto aquí, la razón por la cual mencionamos eso, es porque, distintos a estos pseudo cristianos que se describen en Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14, Timoteo era el hombre ideal para ser mandado a Tesalónica con el propósito de ayudar a los cristianos jóvenes a crecer y a ser establecidos firmemente en su fe. Había otro compañero de Timoteo que se llamaba Tito. En cierta forma, agentes especiales de Pablo eran utilizados como mediadores en los distintos problemas que estas iglesias jóvenes tenían por necesidad de crecimiento que enfrentar. Ejemplo de eso vemos en 1 Corintios 16, versículos 10 al 11.
hablando sobre el particular, dice, si llega Timoteo, procuren que se siente a gusto entre ustedes, pues trabaja en la obra del Señor, lo mismo que yo, así que ninguno lo desprecia, al contrario. Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 23, dice, confiado en el Señor Jesús, espero mandarles pronto a Timoteo para alegrarme al recibir noticias de ustedes, pues no tengo ninguno otro que comparta tanto mis propios sentimientos y que de veras se preocupe por el bienestar de ustedes. Las notas suyas, si no lo escribió la vez pasada, escríbalo en este momento. Para ayudar a un creyente a crecer espiritualmente se necesita una persona que llene 3 requisitos. Primero, ser un cristiano. Segundo, ser un ministro. Y tercero, tener la capacidad de jugar en equipo. Esos 3 requisitos en las notas suyas, vemos ahí donde dice el carácter de Timoteo, en lo que está en el rectángulo que está inmediatamente de eso. Pues vemos primeramente que esos 3 requisitos, el primero de ellos es que necesita ser un cristiano. Y vemos que en el versículo 2 se refiere a Timoteo como nuestro hermano. Dijimos entonces la vez pasada que no podemos llevar a nadie a donde nosotros no hemos estado, no podemos compartir con alguien algo que nosotros no poseemos. Timoteo podía hacerlo porque era un verdadero hijo en la fe. Primera Timoteo, capítulo 1, versículo 2, Pablo se refiere a Timoteo de esta forma, saluda a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así que Timoteo era un cristiano verdadero, era nuestro hermano, también era un ministro, era un servidor de Dios. Así que podemos decir, porque la Escritura nos confirma que Timoteo era un trabajador. Timoteo no le tenía miedo al trabajo. Timoteo había servido fielmente con Pablo y sabía cómo ministrar a la iglesia. Versículo 22 de Filipenses capítulo 2 dice, pero ustedes ya saben el buen comportamiento de Timoteo y de cómo ha servido conmigo en el anuncio del Evangelio, ayudándonos como si fuera mi hijo. El tercer punto, el tercer requisito, debía haber dicho que se necesita, ¿verdad? Es poder jugar en equipo. Y vemos eso en lo que se dice de Timoteo, que se describe como un colaborador. Y el punto que destacamos la vez pasada y precisamos hacerlo nuevamente, es que Timoteo, contrario a muchas circunstancias que suceden en la historia de la iglesia, han sucedido y que acontecen aún más todavía en el día de hoy, Timoteo no trató de ser el muchacho de la película, tampoco trató de buscar que la gente lo siguiera a él. Timoteo simplemente fue un colaborador de Dios o con Dios para la obra del ministerio. Hablando de colaboradores con Dios, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9, Pablo dice, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Está hablando de Pablo, está hablando de Apolo, está hablando de Cefas, y ustedes son un sembrado, hablando de la iglesia, de los verdaderos creyentes, son un sembrado y una construcción que pertenece a Dios. Así que estas cosas, que era un cristiano verdadero, que era un servidor de Dios, que era un colaborador, son las cosas que provocan a Pablo a hablar de Timoteo de la siguiente forma en Filipenses capítulo 2, versículo 20. Porque no tengo ningún otro que comparta tanto mis propios sentimientos y que de veras se preocupe por el bien de ustedes. Así que volviendo a las notas de ustedes que ustedes tienen, los factores que provocan que Pablo enviara a Timoteo, primeramente, la preocupación de Pablo. Segundo, el carácter de Timoteo. Y tercero, el conflicto en la iglesia. Versículos 3 y 5 vimos precisamente los conflictos que la iglesia estaba experimentando. Y podemos decir que la palabra de Dios enseña que las pruebas y las tribulaciones que vienen a la vida de los creyentes, es importante entender, amados hermanos, no son accidentes. Sufrir por la causa del Señor Jesucristo es algo que todo creyente debe esperar, independientemente que todos los teólogos de prosperidad y superfe anden diciendo el sufrir por la causa de Cristo es algo que todo verdadero seguidor de Cristo, que todo verdadero creyente debe esperar. Filipenses 1:29 dice lo siguiente, pues por causa de Cristo, ustedes no solamente tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir
por Él. La otra cosa que podemos decir también es que ser perseguido como seguidor de Cristo no es una cosa que debe extrañarnos. En 1 de Pedro 2, versículos del 13 al 21 dice lo siguiente: porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimiento injustamente por sentido de responsabilidad delante de Dios. Pero si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrá que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Porque por esto fuiste llamado, porque Cristo sufrió por vosotros para daros ejemplo, para que sigáis sus pasos. Un poco más adelante, el apóstol Pedro dice en el capítulo 4, el versículo 12, lo siguiente: queridos hermanos, no se extrañen de haberse sometidos al fuego de la prueba como si fuera una cosa extraordinaria, como si fuera una cosa que no debería esperarse. Ahora, la aplicación para usted y para mí es la siguiente: debemos advertir, dejarles saber a los nuevos creyentes acerca de la realidad del sufrimiento, acerca de la realidad de la persecución en nuestro caminar con Cristo. No hacerlo, pintarle un panorama de que todo va a ser peaches and cream, un jardín de rosas, de que todo va a ser comodidad y que todo va a ser victoria y que todo va a ser prosperidad. No dejarles saber que el sufrimiento y la persecución son parte de la experiencia del caminar cristiano. No hacerlo provocará que cuando las pruebas lleguen a la vida de estos bebés cristianos se desanimen, tropiecen y muchos de ellos sean derrotados. Por otro lado, siempre debemos tener presente que Satanás, y perdone la redundancia, siempre está detrás de la persecución del cristiano. En el versículo 5, Pablo hablando dice: por eso yo en particular, no pudiendo resistir más, escuche, mandé preguntar cómo ustedes estaban en cuanto a su fe. Mire ahora: pues tenía miedo que el tentador, y el tentador no es otro que Satanás, les hubiese puesto una tentación y que nuestro trabajo hubiese resultado en vano. Ahora, antes de continuar al próximo punto, simplemente un comentario al calce. He aprendido a través de los años que usualmente Satanás engaña al cristiano por medio de halagos. El punto es este: Satanás, me parece a mí, mi experiencia y lo que he leído y lo que he escuchado de otros cristianos, es más peligroso cuando halaga que cuando ruge. Por lo tanto, usted y yo debemos abrir nuestros ojos y, como decimos en mi país, ojo al pillo. Debemos cuidarnos de las personas que vienen a nuestra vida y que son muy diestras en su elocuencia y con su sutileza. Así que el trabajo de Timoteo era el establecer y alentar a los creyentes en la fe. ¿En cuál fe? La fe de ellos en Dios. Ahora, ¿por qué razón ese era la labor, la encomienda que Pablo le había otorgado a Timoteo? ¿Cuál es la encomienda? Establecer, afirmar, alentar a los creyentes en la fe. ¿Por qué esa fue la encomienda que Pablo le dio a Timoteo? Escuche, que es importante. Es nuestra fe en Dios, escuche, lo que mantiene nuestros pies firmes cuando el enemigo nos ataca, cuando la adversidad viene, cuando la aflicción viene, cuando toda esta serie de circunstancias adversas vienen a nuestra vida. En nuestra fe en Dios lo que nos mantiene firme, nuestra fe en Dios que usted y yo hemos desarrollado a través de la renovación del entendimiento que usted y yo hemos recibido, obra del Espíritu Santo, a través al mismo tiempo de nuestro escudriñar de la santa palabra de Dios. Escuché lo que el apóstol Juan dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice: porque todo lo que ha nacido de Dios, todos los que han tenido un nacimiento espiritual, está hablando del verdadero creyente, todo verdadero creyente, todo lo que ha nacido de Dios, vence, conquista, tiene victoria al mundo. ¿Okay? El mundo se refiere al sistema de engaño y maldad
que es global, que es controlado por Satanás. Otra vez, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Dios, nuestra fe en la palabra de Dios. Así que la primera cosa que Pablo hace para ayudar a los tesalonicenses a estar firmes nuevamente establecidos en su fe, es enviarle a ellos un ayudante. Right? La segunda cosa que Pablo hace es que les escribe una carta. Versículos del 6 al 8, esto es lo que dice: pero cuando Timoteo regresó a Corintio de Tesalónica, ¿okay?, nos dio buenas noticias de vuestra fe. Las buenas noticias que le dio es que la fe de ellos era una fe genuina. Nos dio buenas noticias de vuestro amor, que el amor para con el Señor era un amor auténtico y que se expresaba a través de sus palabras y a través de sus acciones. Otra vez, versículo 6, pero cuando Timoteo regresó, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, que ellos tenían, la iglesia de Tesalónica tenía buenos recuerdos de Pablo, eran fieles a Pablo en su respeto y consideración como un verdadero apóstol, y que deseáis vernos como también nosotros a vosotros, con el propósito mutuamente de renovar, restaurar el compañerismo que ellos tenían, algo que usted y yo, hermanos de la iglesia en sus pasos, anhelamos ardientemente, el momento en que podamos renovar nuevamente nuestro compañerismo. Versículo 7, por eso, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, persecuciones, presiones, pruebas, aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe, fuimos confortados, fuimos fortalecidos, fuimos animados al saber de vuestra fe, al saber de nuestra fe que era una fe genuina, que era una fe verdaderamente cimentada en la palabra, que ellos verdaderamente habían tenido un nuevo nacimiento, que eran verdaderamente cristianos. Versículo 8. De modo que ahora, o como resultado del ánimo que sentimos al saber de vuestra fe, hemos vuelto a vivir, hemos cobrado ánimo, hemos cobrado fuerza, hemos cobrado ímpetu, sabiendo, totalmente convencidos de que estáis firmes en el Señor, firmes como un ejército que se niega a retroceder a pesar del ataque intenso del enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Pablo, con la intención nuevamente de ayudar a los tesalonicenses a estar firmemente establecidos, le envía un ayudante, y la otra cosa que hace es que le envía una carta. En Hechos 18:5 nos dice que Timoteo encuentra a Pablo en Corintios y le da buenas noticias de que todo estaba bien en Tesalónica. El reporte de Timoteo incluía lo siguiente: los nuevos creyentes están firmes a pesar de la persecución. Ellos en ninguna forma han accedido a creer las mentiras que se estaban regando acerca del carácter de Pablo. Todo lo contrario, ellos amaban mucho a Pablo y lo tenían en alta estima. Ahora, la respuesta de Pablo al reporte de Timoteo, escuche, es que escribirle una carta. No sé si se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? Y esa carta es lo que usted y yo conocemos, que estamos estudiando en esta noche, Primera de Tesalonicenses. En su nota, por favor, donde dice ahí la palabra de Dios. Escriba esto: la palabra de Dios es una de las mejores herramientas que usted y yo tenemos para establecer con firmeza a los nuevos creyentes en la fe. La Biblia los puede establecer simplemente porque la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Perdóname, por favor. ¿Okay? Allá en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, Pablo escribe lo siguiente: así que, hermanos, manténganse firmes, fieles en las enseñanzas, escuche, que oralmente o por carta les hemos transmitido.
Ahora, siempre para usted y para mí es beneficioso recordar, escuche, que cuando Cristo fue tentado por Satanás, nuestro Señor utilizó la palabra de Dios para derrotar al enemigo. En Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, usted conoce esta porción bíblica, usted está familiarizado con esta porción bíblica, simplemente sea paciente conmigo mientras la leemos. Entonces Jesús, está hablando de la tentación de Jesucristo en el desierto luego de haber sido bautizado. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Versículo 3. Se le acercó al tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora escuche. Y él respondió y dijo, Cristo respondió y dijo, escrito está, ¿dónde? En la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. Ahora, Satanás citando la palabra de Dios, ¿ok? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en la piedra. Y Jesús le dijo, versículo 7, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Y entonces, versículo 10, Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces el diablo, versículo 11, lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Se le servían a Cristo Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahora, por otro lado, vemos también que Pablo exhorta a los efesios a utilizar la palabra como arma ofensiva en sus luchas con el enemigo. Pasaje que todos conocemos también, Efesios capítulo 6, versículo 17, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, amados hermanos, la palabra de Dios. Así que el punto que queremos destacar es que la palabra de Dios, la Biblia, es la herramienta que usted y yo podemos utilizar para establecer, para afirmar el nuevo creyente, y la razón por la cual es la herramienta ideal, idónea para realizar esta función, es porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Pasaje que también conocemos, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, subraye eso, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es útil para enseñar, en otras palabras, es útil para decirnos lo que es correcto. Es útil para redarguir, en otras palabras, es útil para decirnos qué es lo que está mal. Es útil para corregir, en otras palabras, es útil para decirnos cómo volver a hacer lo que es correcto. Es útil para instruir en justicia, útil para decirnos cómo mantenernos haciendo lo correcto. Útil para decirnos lo que es correcto, para decirnos lo que está mal, para decirnos cómo volver a hacer lo que es correcto una vez hemos errado y para decirnos cómo, gloria a Dios, cómo mantenernos haciendo lo correcto. Escriben sus notas, por favor, ahí donde dice, un conocimiento práctico de la palabra de Dios es esencial para el crecimiento y la estabilidad espiritual. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios, escriba esto, es alimento que nos nutre, la palabra de Dios es luz que nos guía y la palabra de Dios es un arma que nos defiende. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque la Escritura lo dice, es alimento que nos nutre. Mateo capítulo 4, versículo 4, que leímos hace unos segundos, el Cristo hablando respondió, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es luz. Salmo 119, versículo 105, pasaje que todos también sabemos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lámpara a mis pies, nos habla del presente inmediato y es lumbrera a mi camino, nos habla del futuro. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios es luz, nos indica el camino a seguir, nos clarifica el sendero por donde debemos caminar. Y es alma, versículo 6, 17 del versículo
del capítulo 6 que leímos hace un momento, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que nuevamente, una de las razones por las cuales Dios estableció la iglesia es para que usted y yo, creyentes, podamos crecer en el conocimiento de la palabra. Y que como resultado del crecimiento que usted y yo tenemos con relación a la palabra, como resultado de esto, usted y yo podamos ayudar a otros creyentes a crecer. Me repito, una de las razones por las cuales Dios establece la iglesia, usted y yo, la iglesia, no el templo en el cual estamos deseosos de regresar la cultura física, no, sino la iglesia, lo que usted y yo somos, otra vez, las razones por las cuales Dios establece la iglesia es para que los creyentes, usted y yo, podamos crecer en el conocimiento de Dios a través de su santa palabra, con el propósito a su vez de que el resultado sea que usted y yo eventualmente, lo más pronto posible, podamos ayudar a otros creyentes en su crecimiento, en su desarrollo espiritual. Lo que Pablo tiene en mente en 2 Timoteo capítulo 2, donde dice, hablándole a su hijo espiritual Timoteo, Timoteo, lo que has oído de mí, las enseñanzas que has recibido de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, que sean enseñables, que sean capaces al mismo tiempo de enseñar también a otros. Invierte este tesoro que yo te he dado, viértelo sobre este tipo de personas que tengan esa cualidad tan valiosa que es el ser una persona enseñable, de forma tal que al ser ellos enseñables puedan absorber y procesar y nutrirse y crecer con todo ese alimento espiritual que tú les estás compartiendo, y que eventualmente ellos puedan hacer precisamente lo mismo, enseñar también a otros. Hablando de cómo Dios soberanamente equipa su iglesia para la obra del ministerio, Pablo en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16, vamos a leer solamente un par de versículos, dice lo siguiente: y Él, Dios todo soberano, conforme a su soberanía. Aquí no hay que estar orando por tal don o por tal habilidad o por tal experiencia. Dios da conforme a lo que Él entiende que es necesario para que usted y yo podamos caminar después de haber sido salvos en las obras que Él preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Otra vez, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, y somos salvos por gracia por medio de la fe, y esta fe es un don de Dios, es un regalo de Dios, pero dice que somos criaturas suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí en este capítulo 4 de Efesios nos está diciendo que ese Dios que preparó unas obras de antemano para que tú y yo, luego de soberanamente por la gracia de Dios haber recibido el regalo de la salvación, tú y yo pudiésemos caminar en ellas, ese Dios soberanamente decide otorgar, regalar, porque son dones, no es una cosa que yo me merezco, no es una cosa que yo puedo negociar, que nadie puede impartirme, es simplemente la obra soberana de Dios. Dios soberanamente pues me concede estas habilidades sobrenaturales para que algo pueda realizarse, que nuevamente es la edificación de la iglesia. Ahora, esto es lo que yo he explicado, ahora escuchemos lo que Dios dice. Y Él mismo, el Dios de la gloria, soberanamente, Espíritu Santo de Dios, y Él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, evangelistas, y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo del Santo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, para la obra del ministerio, un buen trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez en Cristo. Así que vemos que Pablo les envió un ayudante
le envía un ayudante que le ayude a la iglesia de Tesalónica a estar firmemente establecidos en la palabra. Y luego de eso, Pablo les envía una carta y también Pablo les ministró a ellos de otra forma. El punto número 3 en las notas suyas es que Pablo oró fervientemente por ellos. Versículo 9 al 13. Por lo cual se refiere a la firmeza o la estabilidad espiritual de ellos. Pasajes anteriores hablan precisamente de eso. ¿Okay? Y no encontrando Pablo cómo expresar el gozo que habitaba en su corazón en ese momento, retóricamente hace una pregunta, y es lo que vemos inmediatamente. Por lo cual, pregunta, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Nos gozamos tremendamente delante de Dios por el tremendo reporte que Timoteo nos ha traído acerca de ustedes. Versículo 10. Orando, o mejor dicho, al orar o mientras oramos de noche y de día con gran insistencia, en una oración ferviente, una oración persistente, para que veamos vuestros rostros, un deseo inmediato de volver a verlos, de poder compartir como el que tú y yo tenemos en este momento, del deseo de poder ver nuestros rostros, no a través de las redes sociales, sino físicamente. Alabado sea el nombre del Señor, que sea lo más pronto, pero que sea conforme al tiempo de Él, no el tiempo de nosotros, no el tiempo de ninguna otra persona. Versículo 9, para que versículo 10 nos ha dicho, para que veamos vuestros rostros y completemos, sobre eso que es importante, lo que falta a vuestra fe. No está Pablo criticando la fe de ellos, simplemente era que todavía ellos no habían alcanzado su crecimiento potencial, ¿verdad? Hasta que ustedes alcancen nuevamente lo que falta de vuestra fe. Pero el mismo Dios, versículo 11, pero el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Ahí está expresando en todas esas palabras, Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo está expresando la igualdad divina entre el Padre y el Hijo, Padre de relación, Señor, Señorío de Cristo, que Él dirija nuestros caminos, porque Pablo sabía que Satanás había estorbado su regreso y constantemente estaba detrás de todo lo que estaban tratando de hacer de su ministerio difícil, interrumpir, obstaculizar, impedir su ministerio. Versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, para que su fe creciente fuese acompañada de un amor genuino, un amor, de versículo 12 dice, uno para con otros y para con todos. Uno para con otros se refiere entre los creyentes de la iglesia, y para con todos se refiere para todas las demás personas, particularmente las personas que no merecían ser amadas. Es interesante que usted y yo recordemos, cuando escuchamos una cosa como esa, que usted y yo recordemos que Dios, alabado Cristo, nos amó a nosotros cuando tú y yo no lo merecíamos. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. En otras palabras, ustedes deben copiar de nosotros el ejemplo que nosotros le hemos dado. Versículo 13 dice, que Cristo establezca firmemente vuestros corazones ahí quiere decir vuestras mentes, que os haga irreprochables, en santidad, que los santifique, que no puedan ser acusados falsamente en correlación, a la falta de santidad en la vida de ellos, delante de Dios nuestro Padre. Escuche ahora, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos, puede ser en lo que algunas personas llaman el rapto, o puede ser en lo que la palabra de Dios identifica como la segunda venida del Señor Jesucristo, y en esa ocasión como justo juez. Así que Pablo ora fervientemente por ellos. El principio aquí es que cuando se trata de establecer creyentes en la fe, hay dos cosas que son inseparables. La primera es la palabra de Dios y la segunda es la oración. Vemos esa verdad presente en toda la Escritura. En el caso del profeta Samuel, en 1 Samuel 12:23, pasaje que yo cito bien a menudo, dice lo siguiente: así que lejos esté de mí, Samuel hablando, pecar contra Jehová, dejando de hacer una de estas dos cosas, dejando de rogar, de orar por vosotros,
Pero luego habla de la otra cosa, que es la instrucción de la palabra de Dios. Antes os instruiré en el camino bueno y recto, en el camino bueno y recto, es el camino de Dios que usted y yo encontramos en la revelación escrita de Dios para su pueblo, que se encuentra en la palabra de Dios. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 6, versículo 4, nosotros persistiremos en la oración, en la circunstancia aquella donde la iglesia había crecido, necesitaban diáconos y algo así. Pedro dice, nosotros persistiremos en la oración y también en el ministerio de la palabra. Esas dos cosas van juntas, oración y palabra. Para establecer creyentes en la fe, esas dos cosas son inseparables. La instrucción en la palabra de Dios y la oración. Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, oración, y a la palabra de su gracia, instrucción en la palabra, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. En Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. El Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro glorioso Salvador. Dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. Pero escuche ahora, pero yo he hecho que yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma, afirma de lo que estamos hablando aquí, familia, a los creyentes. En conclusión, tres cosas por las cuales Pablo oró, bien rápido. Primeramente, Pablo oró para que su fe madurara. Escriba esto, por favor. Versículo 10. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestros rostros y completemos, subraye eso, completemos, porque la palabra en griego es remendar, remendar lo que falta de vuestra fe. La misma palabra que se utiliza en Marcos capítulo 1, versículo 19. Escuche, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, esto es Cristo, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca, completando la misma palabra, remendando las redes. Escriba esto en sus notas, por favor. Nuestra fe nunca llegará a la perfección en este lado de la eternidad. Siempre existe la necesidad de ajuste, la necesidad de remendar, la necesidad de crecimiento. Dios prueba nuestra fe para desarrollarla. Nunca Dios prueba nuestra fe para destruirla, siempre para desarrollarla. No se puede confiar, escriba, estos son los blancos que tiene que llenar. No se puede confiar en una fe que no se puede probar. Ejemplo clásico de esto es Abraham. Dice la Biblia que Dios llamó a Abraham para que fuese la tierra de Canaán y cuando llegó se encontró con una gran hambruna. Dios permite esa gran hambruna para probar, para purificar la fe de Abraham. La Biblia nos dice que constantemente Dios permite circunstancias adversas en la vida de Abraham que lo fuerzan, no le queda otro remedio, lo ponen en una circunstancia que lo único que puede hacer es confiar en Dios. Y al hacerlo, así puede crecer en su fe. La palabra también nos dice que Abraham tuvo toda clase de problemas, tuvo problemas con su sobrino Lot, tuvo problemas con su esposa Sara, tuvo problemas con Agar, y la prueba mayor, todos sabemos, fue con la circunstancia que tuvo con su amado hijo Isaac. Alguien dijo lo siguiente, la fe es como un músculo, se torna más fuerte con el uso que se le dé. Esa misma persona dijo esto, si Abraham no hubiese aprendido a confiar en Dios durante la hambruna, nunca había confiado en Dios en las otras dificultades. Así que vemos Pablo orando para que la fe de los tesalonicenses creciera en medio de los sufrimientos y que Dios, dice la Escritura, contestó su oración. Eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses, estamos en 1 Tesalonicenses, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Así que Pablo ora para que la fe de ellos madurara, segundo, para que el amor de ellos abundara, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Ahora, aquí hay un problema, y quisiera concluir hablando un poquito sobre eso. En tiempos como este que estamos usted y yo pasando en la crisis de la pandemia del coronavirus, tiempos de sufrimiento, en tiempos de sufrimiento muchas veces se convierten en tiempos de egoísmo.
Me explico. Usualmente, en tiempos como este, es cuando la gente que es perseguida se tornan demandantes. En tiempos como este, la gente se enfoca en sí mismo. ¿Ok? Escriba esto en sus notas. Hay personas que en tiempos de adversidad construyen murallas y se encierran en ellas. Hay otros, sin embargo, que en tiempos de adversidad construyen puentes y se acercan más a Dios y más a su pueblo. Escriba esto también. El crecimiento de nuestra fe en Dios debe resultar en el crecimiento de nuestro amor por otros. Mire qué bonito. El verdadero amor aumenta en tiempos de dificultad, mientras que el amor superficial desaparece cuando la dificultad surge. Y por último, Pablo oró no solamente para que la fe de ellos madurara, para que su amor abundara, sino para que ellos vivieran en santidad. Versículo 13. Que Él afirme vuestros corazones, que hagas irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre. Mi oración por cada uno de ustedes, hermanos de la iglesia, en sus pasos. Nuevamente, que Él afirme vuestros corazones, que os haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Sería grandioso que fuera esta misma noche. Es interesante, en conclusión, que cuando se trata de la segunda venida de Cristo, esa segunda venida de Cristo, cuando la leemos en el contexto bíblico nuevo testamentario, es algo que debe motivar al creyente a vivir una vida de santidad. La segunda venida del Señor es una de las cosas que más firmemente puede y debe establecer la fe del verdadero creyente en el Señor Jesucristo. Alguien dijo que donde no hay santidad, de seguro no hay estabilidad espiritual. Así que, hermanos, conducir a una persona a Cristo, que es algo que todo el mundo debe hacer, es algo encomiable, no es suficiente. También debemos conducirles a estar firmemente establecidos en la fe. Si no es firmemente establecido en la fe, esa persona que ha conocido al Señor, cuando lleguen los vientos de adversidad como estos que nos están azotando en este momento, de seguro esa persona habrá de tropezar y es posible que se derrumbe. Por otro lado, si el creyente, si usted y yo, no aprendemos a pararnos firmemente en la fe, probablemente nunca vamos a aprender a caminar por fe. Dice la Escritura que nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Así que esta es la enseñanza que Dios ha tenido para nosotros en esta noche. Dios quiere que estemos firmemente establecidos en el Señor, en nuestra fe, en la palabra de Dios. Mi esperanza, nuevamente, es de que cada uno de ustedes, hermanos de la iglesia, en sus pasos, continúen creciendo, continúen madurando, continúen afirmándose más y más en vuestra fe en el Señor y en el conocimiento de la fe que nos ha sido concedida, que está contenida en la palabra de Dios. Dios es bueno, siempre es fiel, así que con el favor de Dios nos vemos el viernes en el tiempo de devocional con nuestros pastores a las 8 de la noche a través del Zoom, y el domingo próximo, si el Señor no ha venido, a las 12:30 en nuestro servicio de alabanza y oración. Así que oremos. Padre, en nombre de Jesús, gracias te volvemos a dar por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo con su interacción con la iglesia de Tesalónica. Gracias porque tú, en el amor que tenías por ella, a través de Pablo, le enviaste un ayudante a Timoteo, le enviaste una carta. Nosotros tenemos esta carta preciosa que es tu santa palabra, y tú, Espíritu Santo de Dios, Señor Jesucristo,
intercedes por nosotros día tras día en cada momento. Ahora te suplicamos que nos capacites, que nos llene tu espíritu para poder hacer una aplicación práctica de tu santa palabra y que lo hagamos con humildad, Señor, siempre reconociendo de que si hay algo bueno en la vida de nosotros, es a pesar de nosotros. Todo lo bueno que pueda haber en nosotros proviene única y exclusivamente de la obra que por gracia tú estás haciendo en nuestros corazones. Ven pronto, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos, Jesús, para tu gloria. Amén. Señor les bendiga. Nos vemos entonces el próximo viernes.